¿Alguna vez has sentido que tu vida simplemente se vino abajo? ¿Que el suelo desapareció bajo tus pies y todo lo que conocías, tu seguridad, tus certezas, incluso quién creías que eras, desapareció de repente? Solo imagina que tienes 17 años, eres un guerrero respetado, parte de un clan poderoso, y en una mañana sangrienta de octubre de 1600, en la batalla de Seagara, lo pierdes todo. Tu ejército es masacrado, tu clan es destruido, tu posición social se convierte en polvo, y tienes que huir como un criminal solo para salvar tu propia vida. Este fue el momento más oscuro en la vida de Miyamoto Musashi, el hombre que se convertiría en el mayor samurái de la historia japonesa. Pero aquí está lo fascinante. Esa caída brutal no fue el final de su historia, fue el comienzo. Porque durante los años siguientes, perdido en los bosques japoneses, viviendo como un ronin errante, Musashi desarrolló 5 reglas mentales que no solo salvaron su vida, sino que crearon un código de conducta tan poderoso que incluso hoy, 400 años después, estas reglas pueden sacar a cualquiera de las profundidades de la desesperación. Y mira, no estoy hablando de filosofía vaga ni de autoayuda barata. Estoy hablando de principios probados en el campo de batalla, forjados en el dolor más profundo que un ser humano puede sentir. La primera regla va en contra de todo lo que has aprendido sobre cómo lidiar con el dolor. La segunda regla te impactará por su brutal simplicidad. Y la quinta regla, hombre, la quinta regla es tan contraintuitiva que la mayoría de las personas se niegan a aceptar que funciona. Pero funciona. Y te lo voy a demostrar. Antes de continuar, hazme un favor. ¿Cuántas personas conoces que están atrapadas en una vida que no quieren vivir? ¿Cuántos de tus amigos fingen que todo está bien cuando por dentro todo se está derrumbando? Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoce este dolor. Y eso no es debilidad, es valentía. Porque admitir que necesitamos cambiar es el primer paso para salir del hoyo. Así que respira hondo y ven conmigo, porque lo que estás a punto de aprender en los próximos minutos podría ser la diferencia entre seguir atrapado en el mismo ciclo de sufrimiento o finalmente encontrar la fuerza para reconstruir tu vida desde cero. Y créeme, si funcionó para un chico de 17 años que lo perdió todo en una guerra medieval, también puede funcionar para ti. Hablemos de octubre de 1600. Musashi está en la llanura de Seagara, en medio de la batalla más importante de la historia japonesa. De su lado, 80.000 guerreros. Del otro lado, otros 80.000. En 6 horas de combate, todo cambió. El ejército de Musashi fue destruido. Decenas de miles de hombres fueron asesinados. Cabezas cercenadas quedaron esparcidas por el campo de batalla como fruta podrida. Y Musashi logró escapar. Pero escapar no fue una victoria, fue una humillación. Porque en el código samurái, morir en batalla con honor vale más que vivir como un cobarde. Ahora imagina que eres un adolescente, lo has perdido todo, estás siendo cazado como un criminal común, y toda tu identidad ha sido destruida en una sola mañana. ¿Qué harías? La mayoría de las personas harían una de 2 cosas. O se suicidarían para preservar su honor, o pasarían el resto de sus vidas lamentándolo, bebiendo, escondiéndose de la vergüenza. Musashi hizo algo diferente, algo que cambiaría no solo su vida, sino toda la filosofía samurái. Primera regla: acepta la dura realidad. Dejó de resistirse a lo que había sucedido. Mira, esto suena simple, pero no lo es. Aceptar la realidad cuando es brutal es una de las cosas más difíciles que existen, porque nuestro cerebro está programado para rechazar el dolor. Cuando algo terrible sucede, nuestra primera reacción es la negación. Esto no puede estar pasándome a mí. Luego viene la ira.
Esto es injusto. Después viene la negociación. Si hago esto, tal vez todo vuelva a la normalidad. Pero Musashi se saltó todos esos pasos. Miró los restos de su vida y dijo, «Está bien, esto es lo que hay ahora. ¿Y ahora qué? No, porque a mí, no, esto no debería haber pasado. Simplemente, ¿y ahora qué?» Este cambio en la pregunta es explosivo, porque cuando dejas de luchar contra lo que ya ha sucedido, toda la energía que se estaba desperdiciando en la resistencia se libera para la acción. Piénsalo de esta manera. Estás en una casa en llamas. Puedes gritar, «Esta casa no debería estar en llamas», o puedes correr hacia la salida. ¿Cuál de estas acciones salvará tu vida? La aceptación no es pasividad, es estrategia. Y hay un estudio de la Universidad de Harvard que lo demuestra. Los investigadores siguieron a personas que habían experimentado traumas severos, pérdida de empleo, divorcio, muerte en la familia, y descubrieron algo fascinante. Las personas que se recuperaron más rápido no fueron las que sufrieron menos. Fueron las que aceptaron la nueva realidad más rápidamente, porque la aceptación te libera para hacer la pregunta más importante. Dado que esto ya ha sucedido, ¿cuál es mi próximo movimiento? Musashi hizo esa pregunta y la respuesta lo llevó a la segunda regla. Pero antes de continuar, respóndeme algo. ¿Qué estás tratando de negar en tu vida ahora mismo? ¿Qué situación estás resistiendo que solo está haciendo que sufras más? Porque hasta que no aceptes dónde estás, no puedes ir a donde quieres estar. Después de aceptar su nueva realidad, Musashi enfrentó la segunda gran tentación, la búsqueda desesperada de alivio inmediato. Solo piensa, estás sufriendo, perdido, sin propósito. Cada día es una agonía. El dolor es tan intenso que sientes que te va a destruir por dentro. En ese punto, cualquier cosa que prometa aliviar el dolor parece tentadora. Alcohol, comida, sexo, entretenimiento, drogas, cualquier cosa que te haga olvidar, aunque sea por unas horas. En el Japón feudal, los ronin, samuráis sin maestro, a menudo se convertían en vagabundos borrachos, jugadores compulsivos o mercenarios sin honor. Era el destino natural de quienes lo habían perdido todo, pero Musashi rechazó ese camino. Segunda regla. Rechaza los placeres debilitantes. En lugar de buscar comodidad, eligió el camino más difícil, la disciplina extrema. Comenzó a vivir como un monje guerrero. Dormía al aire libre, comía solo lo necesario para sobrevivir, entrenaba con la espada 8 horas al día, meditaba, estudiaba y escribía. Cada día era una batalla contra la tentación del confort fácil. Y esto es lo que la ciencia moderna ha descubierto sobre esto. Cuando estás sufriendo, buscar placer inmediato no resuelve el problema, lo amplifica. Un neurocientífico de la Universidad de Stanford hizo un descubrimiento sorprendente. Comparó los cerebros de personas que enfrentaban el trauma a través del autocuidado, es decir, mimándose, con los de aquellos que lo enfrentaban mediante la disciplina. El resultado: las personas que se mimaban tenían niveles aún más altos de cortisol, la hormona del estrés, después de un tiempo. ¿Por qué? Porque el cerebro se da cuenta de que estás huyendo del problema, no resolviéndolo. Y eso genera aún más ansiedad. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. En el momento se siente como alivio, pero después el incendio empeora. En cuanto a las personas que eligieron la disciplina, no solo se recuperaron más rápido, sino que salieron de la experiencia más fuertes que antes. Musashi entendió esto de forma intuitiva. Sabía que el sufrimiento que él eligiera soportar sería diferente del sufrimiento que le había sido impuesto. Uno es aleatorio y destructivo, el otro es intencional y constructivo. Piénsalo así: si vas a sufrir, y lo harás, porque la vida es sufrimiento, al menos elige un sufrimiento que te fortalezca en lugar de uno que te destruya. Entrenar tu disciplina duele al principio, pero cada día que superas la tentación, te vuelves más fuerte.
Cada no que dices a lo fácil es un sí a quien quieres convertirte. Es como construir un músculo. Duele, pero te hace más fuerte. Ya estás buscando comodidad cuando deberías estar construyendo. Eso es como tomar anestesia antes de una cirugía necesaria. Puede aliviar el dolor, pero impide la curación. Y hay una frase que Musashi escribió años después que resume todo. El camino es la disciplina diaria en las pequeñas cosas. Pequeñas cosas, no grandes gestos heroicos. Pequeñas decisiones cada día entre lo que es fácil y lo que es correcto. Levántate a tiempo. Haz lo que necesita hacerse. Di no a lo que te debilita. Suena simple. Inténtalo durante una semana y verás lo difícil que es. Pero es precisamente esa dificultad la que te reconstruye. Ahora dime, ¿cuál es tu adicción? ¿Cuál es la cosa que usas para escapar del dolor, pero que en el fondo sabes que te está haciendo daño? Porque hasta que no cortes eso, no podrás desarrollar la tercera regla, Isla de Griu. Musashi está a punto de enfrentarse en el duelo más famoso de la historia japonesa. Al otro lado de la playa está Sasaki Kojiro, conocido como el demonio de la espada larga, uno de los mejores espadachines que han existido. Técnica perfecta, rápido como un rayo y completamente obsesionado con matar a Musashi. La multitud espera. Los apostadores están nerviosos. Todos saben que uno de los dos morirá hoy. Y aquí hay un detalle que lo cambió todo. Musashi llegó 3 horas tarde a propósito. Mientras Kojiro estaba en la playa calentando, nervioso, pensando en el duelo, trabajando su mente, Musashi estaba tallando una espada de madera. Cuando finalmente apareció, Kojiro explotó de rabia. Gritó, insultó, amenazó. Estaba consumido por el odio. Musashi, tranquilo, respiración controlada, mente cristalina. El duelo duró 30 segundos. Kojiro, técnicamente superior, perdió. Murió con el cráneo destrozado por la espada de madera de Musashi. ¿Por qué? Tercera regla. Tus emociones son tu enemigo. Kojiro luchó con ira. Musashi luchó con razón. Y esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Mira, esto va en contra de todo lo que la cultura moderna enseña. Hoy en día todos dicen, sigue tus sentimientos, confía en tu corazón, sé auténtico con tus emociones. Pero Musashi descubrió algo que la neurociencia moderna ha confirmado. Tus emociones son pésimos consejeros. Un investigador de la Universidad de Harvard siguió a 2.000 personas durante 10 años y descubrió que el 87% de las decisiones de las que más se arrepentían se tomaron en estados emocionales intensos. Ira, miedo, tristeza, euforia. Cuando estás dominado por una emoción fuerte, tu juicio se desploma. Por eso envías ese mensaje en WhatsApp cuando estás enojado y luego te arrepientes. Por eso gastas dinero que no tienes cuando estás triste. Por eso tomas decisiones estúpidas cuando estás enamorado. Tus emociones fueron hechas para emergencias. Son alarmas, no GPS. Cuando te ataca un león, sentir miedo es útil. Te hace correr. Pero cuando intentas reconstruir tu vida, dejar que el miedo gobierne, solo te paralizará. Musashi entendió esto. Desarrolló una técnica que llamó mente imperturbable. No significa que no sintiera emociones, significa que no dejaba que sus emociones decidieran por él. Piénsalo así. Tú eres el piloto de un avión. Tus emociones son los pasajeros. Pueden gritar, llorar, entrar en pánico, pero tú eres quien tiene el control. Si dejas que los pasajeros piloten el avión, todos mueren. Y hay una técnica simple que Musashi usaba, la regla de los 10 segundos. Cada vez que sentía una emoción fuerte, contaba hasta 10 antes de actuar. Respiraba profundamente, dejaba que la ola emocional pasara. Porque las emociones son como olas. Vienen, alcanzan su punto máximo y luego disminuyen. Si puedes surfear la ola en lugar de ahogarte en ella, mantienes el control. Esto funciona para todo. Ira cuenta hasta 10. Miedo cuenta hasta 10.
Tristeza, cuenta hasta 10. En ese momento te preguntas, ¿qué haría la versión más racional de mí ahora mismo? Y luego actúas basándote en la razón, no en la emoción. ¿Se siente frío? ¿Se siente robótico? Tal vez, pero funciona. ¿Cuántas veces te has perjudicado por actuar por impulso? ¿Cuántas oportunidades has perdido por miedo? ¿Cuántas relaciones has destruido por ira? Si quieres reconstruir tu vida, necesitas aprender a ser el piloto, no el pasajero. Y aquí está la paradoja. Cuando dejas de ser esclavo de tus emociones, te vuelves más libre para sentirlas plenamente, porque sabes que puedes sentir sin ser controlado. Puedes estar triste sin tomar decisiones estúpidas. Puedes estar enojado sin destruir lo que has construido. Puedes tener miedo sin quedar paralizado. Tus emociones se convierten en información, no en órdenes. Ahora dime, ¿qué emoción te domina más? La ira, el miedo, la tristeza, la ansiedad. Porque hasta que no aprendas a controlarla, seguirás siendo tu peor enemigo. Pero hay algo aún más peligroso que puede destruir todos tus esfuerzos. Después de años viviendo como un Ronin errante, Musashi enfrentó a un enemigo más sutil que cualquier espada, él mismo. La soledad era abrumadora. Los días se alargaban iguales, y poco a poco una peligrosa obsesión comenzó a crecer en su mente. Comenzó a repasar constantemente la batalla de Sekigahara. Revivía cada momento, cada decisión, cada error. Pasaba horas imaginando cómo podrían haber sido las cosas diferentes. ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera elegido aquello? ¿Por qué me pasó esto a mí? Esta rumiación constante lo estaba destruyendo por dentro. Era como una herida que no sanaba porque no dejaba de rascarla. Y aquí está la trampa mortal. Cuando tu vida se derrumba, es natural dirigir el 100% de tu atención hacia tu interior, tu dolor, tu trauma, tu historia. Te obsesionas contigo mismo, revives los mismos pensamientos tóxicos, das vueltas en círculos dentro de tu propio sufrimiento. Pero Musashi se dio cuenta de algo crucial. Cuarta regla: deja de ser el centro del universo. La obsesión con uno mismo es una prisión. Y tomó una decisión radical: expandir su mente más allá de su propio dolor. Comenzó a estudiar filosofía, arte, poesía y arquitectura. Aprendió caligrafía, pintura y escultura. Viajó por Japón, conoció diferentes culturas y habló con maestros de distintos campos. Literalmente obligó a su cerebro a interesarse por cosas más grandes que su sufrimiento personal. Y algo extraordinario ocurrió. Cuanto más aprendía sobre el mundo, menos le parecía su dolor. No porque el dolor disminuyera, sino porque ganó perspectiva. Es como escalar una montaña. Abajo, una roca en el camino parece un obstáculo gigantesco, pero desde la cima ves que es solo una pequeña roca en un paisaje inmenso. La neurociencia moderna explica exactamente por qué esto funciona. Un estudio de la Universidad de Michigan encontró que las personas que se enfocan exclusivamente en sus problemas activan las mismas áreas del cerebro asociadas con la depresión crónica. Pero cuando esas mismas personas son expuestas a conocimientos sobre temas completamente diferentes, el cerebro forma nuevas conexiones neuronales que literalmente apagan los circuitos del sufrimiento. Es como si le dieras a tu mente otras opciones en las que enfocarse además del dolor. Musashi entendió esto de manera intuitiva. Sabía que una mente pequeña solo puede ver problemas pequeños, pero una mente expandida puede ver soluciones que antes eran invisibles. Y hay un ejercicio que hacía que es brillante. Cada día dedicaba al menos una hora a aprender algo completamente diferente de lo que estaba sintiendo. Si estaba triste, estudiaba matemáticas. Si estaba enojado, practicaba caligrafía. Si estaba ansioso, observaba la naturaleza. El objetivo era entrenar la mente para salir del bucle del sufrimiento y conectarse con algo más grande. Porque aquí está la verdad brutal.
Tu sufrimiento, por muy real que sea, es solo un fragmento microscópico de la experiencia humana. Hay 8.000 millones de personas en el mundo, miles de millones de historias, millones de años de evolución, billones de posibles conexiones neuronales, y estás desperdiciando toda esa inmensidad quedándote atrapado en una pequeña narrativa sobre tu dolor. No estoy diciendo que tu dolor no importe, estoy diciendo que no es lo único que importa. Cuando expandes tu perspectiva, pasan dos cosas. Primero, te das cuenta de que tus problemas no son únicos. Otras personas han pasado por cosas similares y las han superado. Esto te da esperanza. Segundo, descubres recursos mentales que ni siquiera sabías que tenías, porque tu mente estaba demasiado ocupada sufriendo como para explorar sus propias capacidades. Es como vivir en una mansión, pero pasar toda tu vida encerrado en el sótano. No tienes idea de lo que te estás perdiendo. Musashi convirtió esta expansión mental en una ventaja competitiva. Mientras otros guerreros solo estudiaban el combate, él estudiaba todo. Esto lo hizo impredecible, creativo, capaz de encontrar soluciones que nadie más veía. Y lo mismo puede pasarte a ti. Cuando dejas de rumiar tus problemas y empiezas a alimentar tu mente con nuevos conocimientos, tu capacidad para resolver esos problemas aumenta exponencialmente. Así que respóndeme, ¿cuándo fue la última vez que aprendiste algo completamente nuevo? Algo que no tuviera nada que ver con tus problemas actuales, porque una mente estancada genera soluciones estancadas. Pero hay una última trampa que podría destruir todo este progreso. Musashi ahora es reconocido como el mejor espadachín de Japón. Ganó más de 60 duelos. Nunca perdió una pelea. Escribió el libro de los 5 anillos, que todavía hoy es estudiado por empresarios, atletas y militares. Pero en una carta a un discípulo revela algo sorprendente. El enemigo más peligroso al que me he enfrentado no empuñaba una espada. Era invisible, silencioso, y casi me destruyó por completo. ¿Qué enemigo era ese? La envidia. Incluso después de toda su disciplina, control emocional y perspectiva expandida, Musashi descubrió que todavía había una trampa mortal: comparar su dolor con la aparente felicidad de los demás. Durante sus años como Ronin errante, había visto a otros samuráis que no lo habían perdido todo en la guerra. Guerreros que aún tenían clanes, posiciones, reconocimiento, y eso lo consumía por dentro. ¿Por qué ellos lo tienen todo y yo no? ¿Por qué el sufrimiento me eligió a mí? No es justo. Esta comparación constante era como un veneno lento. Destruía cualquier progreso que lograba. Porque no importa cuánto crezcas, siempre habrá alguien que parezca estar mejor que tú. Y ahí fue cuando descubrió la regla final. Quinta regla: la gratitud es un arma, pero no la gratitud falsa del pensamiento positivo. Gratitud estratégica. Musashi comenzó a entrenar su mente para enfocarse en lo que tenía en lugar de en lo que había perdido. Tenía vida, tenía salud, tenía la libertad de elegir su propio camino, tenía conocimiento, tenía experiencia, tenía la oportunidad de reinventarse por completo, y esto es lo que la ciencia ha descubierto al respecto. Un neurocientífico de la Universidad de California realizó un experimento con 300 personas que habían experimentado traumas severos. Dividió el grupo en dos. Grupo 1, 15 minutos al día pensando en lo que habían perdido. Grupo 2, 15 minutos al día pensando en lo que todavía tenían. Después de 30 días, los cerebros de los dos grupos eran completamente diferentes. El grupo 1 mostró mayor actividad en la amígdala, el centro del miedo, y menor actividad en la corteza prefrontal, el centro de la razón. El grupo 2 mostró lo contrario: menos miedo, mayor capacidad de razonamiento y algo impresionante:
niveles más altos de dopamina y serotonina, las hormonas de la felicidad. En otras palabras, la gratitud no se trata solo de sentirse bien. Literalmente está reprogramando tu cerebro para funcionar mejor. Pero hay un detalle crucial. No puede ser gratitud genérica. Tiene que ser específica. Musashi desarrolló un ritual. Cada día, antes de dormir, escribía 3 cosas específicas por las que estaba agradecido ese día. No, estoy agradecido por la vida, sino estoy agradecido porque hoy pude aprender una nueva técnica de espada. No, estoy agradecido por mi salud, sino estoy agradecido de que mi cuerpo resistió 6 horas de entrenamiento sin fallarme. La especificidad obliga a tu cerebro a prestar realmente atención a lo que está funcionando en tu vida en lugar de ir en piloto automático y enfocarse solo en lo que está roto. Y tiene un efecto secundario interesante. Cuando te entrenas para ver lo que funciona, tu capacidad para crear más cosas que funcionen aumenta. Es como entrenar un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Pero aquí está la parte más contraintuitiva. Musashi usaba la gratitud no solo para sentirse mejor, sino como una estrategia de guerra en batalla. Los guerreros que se enfocaban en lo que podían perder luchaban con miedo. Los guerreros que se enfocaban en lo que podían ganar luchaban con coraje. Pero Musashi se enfocaba en lo que ya había logrado. Esto lo hacía estar calmado, confiado, imperturbable. Entraba en cada duelo agradecido por estar vivo, agradecido por la oportunidad de poner a prueba sus habilidades, agradecido por haber llegado hasta allí. Esto no era ingenuidad, era psicología aplicada. Porque la gratitud genera abundancia mental, y la abundancia mental genera mejores decisiones. Cuando crees que tienes recursos, actúas como si los tuvieras. Cuando actúas como si tuvieras recursos, creas recursos. Es un ciclo virtuoso. Ahora piensa en lo contrario. La envidia crea escasez mental. La escasez mental crea decisiones desesperadas. Las decisiones desesperadas crean más escasez. Es un ciclo vicioso. Así que respóndeme honestamente. ¿Pasas más tiempo enfocado en lo que tienes o en lo que te falta? Porque esa respuesta define si estás construyendo o destruyendo tu propia vida. Y aquí está la ironía final. Las personas que más practican la gratitud son las que logran más cosas nuevas, no porque el universo conspire a su favor ni por ningún tipo de tontería esotérica, sino porque un cerebro agradecido es un cerebro que funciona mejor, toma mejores decisiones, ve oportunidades que otros no ven, atrae a personas que quieren estar cerca. La gratitud no es pasividad, es una ventaja competitiva. La sexta regla oculta de Musashi es esta: nunca intentó volver a ser quien era antes. Así es. Mientras que todos los que pasan por una crisis se obsesionan con recuperar la vida que tenían, Musashi entendió que esa vida ya había muerto, y tratar de resucitar a una persona muerta es una pérdida de tiempo. En cambio, se preguntó: ¿qué tipo de persona puedo llegar a ser con el conocimiento que ahora tengo? No intentó volver a ser el samurái ingenuo de 17 años. Decidió convertirse en algo que nunca había sido antes. Un guerrero filósofo, un maestro que combinaba la fuerza física con la sabiduría espiritual. Usó el dolor como materia prima para construir una versión completamente nueva de sí mismo. Y aquí está el giro final. Si la batalla de Sekigahara no hubiera ocurrido, Musashi probablemente habría vivido y muerto como un samurái más del montón. Competente, tal vez, pero olvidable. Fue la destrucción total de su vida lo que creó las condiciones para que se volviera legendario. La crisis no fue el final de la historia. Fue el comienzo de la leyenda. Y esto también se aplica a tu vida. Tal vez estás llorando por la persona que solías ser. Tal vez estás desesperado por volver a esa vida normal que alguna vez tuviste. Pero ¿y si esa vida normal
era en realidad una prisión dorada? ¿Y si estabas viviendo muy por debajo de tu verdadero potencial? ¿Y si la crisis que estás experimentando ahora mismo fuera el universo obligándote a evolucionar hacia una versión de ti que ni siquiera sabías que era posible? Piénsalo. ¿Cuántas personas conoces que viven vidas normales pero son completamente infelices? Que tienen todo lo que podrían querer, pero sienten un vacío constante por dentro. Tal vez la vida rota es en realidad una vida despertando. Porque aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. El crecimiento real solo ocurre bajo presión. Los diamantes se forman bajo presión extrema. Los músculos crecen cuando son llevados más allá de sus límites. El carácter se forja en la adversidad. Cuando la vida es fácil, te vuelves perezoso. Cuando la vida es difícil, desarrollas superpoderes que ni siquiera sabías que tenías. Musashi entendió esto. Usó la peor experiencia de su vida como combustible para convertirse en la mejor versión de sí mismo. Y estas 5 reglas: aceptar la realidad, rechazar atajos, controlar las emociones, ampliar la perspectiva, cultivar la gratitud, son el mapa que dejó para que hagas el mismo viaje. No es fácil, no es rápido, no es cómodo, pero funciona. Y aquí está mi desafío final para ti. Deja de intentar arreglar tu vida rota. Empieza a construir una nueva. Usa las 5 reglas de Musashi no para volver a quien eras, sino para convertirte en quien todavía puedes ser. Porque al final del día tienes 2 opciones. Puedes pasar el resto de tu vida lamentando a la persona que perdiste, o puedes pasar el resto de tu vida construyendo a la persona que puedes llegar a ser. La elección es tuya. Pero si eliges la segunda opción, debes saber que no estás solo. Musashi dejó un camino marcado. La ciencia moderna ha confirmado que funciona, y miles de personas ya han recorrido este camino antes. ¡Que tú! Tu vida rota no es una maldición, es una oportunidad disfrazada. La pregunta es, ¿tienes el coraje suficiente para aceptar esta oportunidad? Porque al otro lado de ese coraje está esperando la versión de ti que aún no ha nacido, pero que realmente quiere nacer. Y esa versión te va a sorprender. Ahora dime, de las 5 reglas de Musashi, ¿cuál tuvo el mayor impacto en ti? Y lo más importante, ¿cuál vas a empezar a aplicar hoy? Porque el conocimiento sin acción es solo entretenimiento, y no llegaste hasta aquí para entretenerte, llegaste aquí para transformarte. Entonces, ¿qué vas a hacer? Gracias por ver el video. Hasta el próximo. La senda del Ronin para siempre.